La vida eterna es el mayor don de Dios y se da a quienes guardan los mandamientos de Dios y perseveran hasta el fin. Pero la vida eterna con nuestro Padre Celestial se niega a los que no son valientes en el testimonio de Jesús. Hay varias piedras de tropiezo que no nos dejan ser valientes y pueden impedir lograr la vida eterna. Las piedras de tropiezo son complicadas. Permítanme ilustrarlo. Hace años, mi padre edificó una pequeña cabaña en la hacienda donde él había crecido. El panorama de las praderas era excepcional. Fui a verla cuando se levantaban las paredes y me sorprendió una ventana con una vista que daba directamente a un poste eléctrico a corta distancia. Para mí era una gran distracción a la magnífica vista de ese lugar. Entonces dije, papá, ¿por qué dejaste que hicieran la ventana mirando al poste eléctrico? Mi padre, un hombre muy práctico y tranquilo, dijo emocionado, Quentin, para mí ese poste eléctrico es lo más hermoso de toda la hacienda. Y entonces dijo, cuando lo miro, recuerdo que ahora no tengo que llevar el agua en cubos desde el manantial hasta casa para cocinar, para lavarme las manos o bañarme como lo hacía de niño. Tampoco tengo que encender velas ni lámparas de aceite a la noche para leer. Me encanta ver ese poste al mirar por la ventana. Papá tenía una perspectiva diferente sobre ese poste. Para él, el poste representaba una vida mejor y para mí, una piedra de tropiezo a un magnífico paisaje. Papá valoraba mucho más la corriente, la luz y la limpieza que ese bello panorama. Así me di cuenta de que mientras el poste era una piedra de tropiezo para mí, tenía un gran significado práctico y simbólico para él. Una piedra de tropiezo es un impedimento a una creencia o entendimiento o un obstáculo al progreso. Tropezar espiritualmente es caer en el pecado o la rebeldía. Una piedra de tropiezo es cualquier cosa que nos distraiga del lograr metas correctas. No dejemos que el testimonio del Padre y del Hijo se tornen confusos y complicados con piedras de tropiezo. No caigamos en esa trampa. Nuestros testimonios de ellos deben permanecer puros y simples como el razonamiento simple que tenía papá sobre ese poste eléctrico. ¿Cuáles son algunas piedras de tropiezo que confunden y complican el testimonio puro y simple del Padre y del Hijo e impiden que seamos valientes en ese testimonio? Una piedra de tropiezo es las filosofías de los hombres. Nos comprometemos a lograr todo tipo de conocimiento y creemos que la gloria de Dios es la inteligencia, pero sabemos que la estrategia preferida del adversario es desviar a la gente de Dios y causarle tropiezo poniendo énfasis en las filosofías de los hombres y no en el Salvador ni sus enseñanzas. El apóstol Pablo era un testigo firme de Jesucristo por una experiencia milagrosa con el Salvador que cambió su vida. Los antecedentes singulares de Pablo lo prepararon para relacionarse con gente de muchas culturas. Le encantaba la simplicidad franca de los tesalonicenses y la tierna compasión de los filipenses. Rápidamente se dio cuenta de que era más difícil relacionarse con los griegos, que eran intelectuales y sofisticados. En Atenas, intentó un enfoque filosófico y fue rechazado. Con los corintios, decidió simplemente enseñar la doctrina de Cristo crucificado. El apóstol Pablo dijo, «Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no estuviese fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios». Algunos de los relatos más extraordinarios del Salvador y su misión se explican en 1 Corintios. El capítulo 15 ha recibido atención mundial por las presentaciones de El Mesías de Handel. La obra incluye doctrina profunda del Salvador. En la tercera parte de El Mesías, después del coro Aleluya,
La mayoría de los versos son de 1 Corintios capítulo 15. En unos pocos versículos, Pablo describe hermosamente algo de lo que el Salvador logró. Porque ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas sean dadas gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En parte la apostasía ocurrió porque las filosofías de los hombres fueron elevadas por sobre la doctrina simple y esencial de Cristo. En lugar de lo simple del mensaje del Salvador, se cambiaron o perdieron muchas verdades claras y preciosas. El cristianismo adoptó tradiciones filosóficas griegas para conciliar sus creencias con la cultura existente. El historiador Will Durant escribió: el cristianismo no destruyó al paganismo, sino que lo adoptó. La mentalidad griega moribunda se transformó. Históricamente y en nuestros días, algunos rechazan el Evangelio de Jesucristo porque, a su parecer, no tiene la sofisticación intelectual adecuada. En los principios de la Restauración, muchos al menos profesaban seguir las enseñanzas del Salvador y muchas naciones se consideraban cristianas. Pero aún entonces se profetizaban momentos más difíciles para nuestra época. Heber C. Kimball fue uno de los primeros 12 apóstoles de esta dispensación y el primer consejero del presidente Brigham Young, y advirtió: se acerca el momento en el que en estos pacíficos valles estaremos tan mezclados que será difícil distinguir el rostro de un santo con el de un enemigo del pueblo de Dios. Después, estén atentos a la gran división, ya que habrá un tiempo de gran zarandeo y muchos caerán. Concluyó que hay una prueba que viene. En nuestros días, la influencia del cristianismo en muchos países, incluso en Estados Unidos, ha disminuido mucho. Sin creencias religiosas no hay sentido de responsabilidad hacia Dios. Por eso es difícil establecer valores universales sobre cómo vivir. A menudo, las filosofías que se sostienen fuertemente están en conflicto entre ellas. Lamentablemente, esto ocurre con ciertos miembros de la Iglesia que pierden su rumbo y son influenciados por las opiniones del momento, muchas de las cuales, obviamente, no son correctas. De acuerdo con la profecía de Heber C. Kimball, el elder Neil A. Maxwell dijo en 1982, mucha de esa división ocurrirá debido a conductas de las que no nos arrepentimos. Algunos cederán en lugar de perseverar hasta el fin. Otros serán engañados por apóstatas. De igual modo, otros se ofenderán. Y así, cada dispensación tiene sus propias piedras de tropiezo. Otra piedra de tropiezo es rehusarse a ver el pecado como lo que en verdad es. Un aspecto único y problemático de esta época es que muchos participan en conductas pecaminosas, pero rehúsan considerarlas como tal. No sienten remordimiento ni deseos de reconocer su conducta como moralmente incorrecta. Incluso algunos profesan tener una creencia en el Padre y el Hijo, y erróneamente creen en la postura de que un Padre Celestial amoroso no impondrá consecuencias a conductas contrarias a sus mandamientos. Esa era la postura de Coriantón, el hijo de Alma e Hijo, en el Libro de Mormón. Coriantón había tenido una conducta inmoral grave y Alma le aconsejaba para bien. Qué bendecidos somos, pues el gran profeta Alma, quien personalmente había experimentado el más tenebroso abismo y la maravillosa luz, registró la instrucción que le dio. En el capítulo 39 de Alma leemos cómo él aconsejó a su hijo mediante el proceso del arrepentimiento y después explicó cómo Cristo vino a quitar el pecado. Le aclaró a Coriantón la necesidad del arrepentimiento porque nada impuro puede heredar el reino de Dios. Alma 42 tiene algunas de las doctrinas más admirables de la expiación de todas las Escrituras. Alma ayudó a Coriantón a entender que no es una injusticia que el pecador sea consignado a un estado de miseria, pero le dijo que comenzando con Adán, un Dios misericordioso ha dado un tiempo para arrepentirse, porque sin el arrepentimiento se habría frustrado el gran plan de salvación.
Alma también estableció que el plan de Dios es un plan de felicidad. Las enseñanzas de Alma son muy útiles, pues he aquí la justicia ejerce todos sus derechos y también la misericordia reclama cuanto le pertenece, y así nadie se salva sino los que verdaderamente se arrepienten. Viéndolas como lo que son realmente, las gloriosas bendiciones del arrepentimiento a las enseñanzas del Salvador son sumamente importantes. No es malo ser claros, como Alma lo fue con Coriantón, sobre las consecuencias de las elecciones pecaminosas y la falta de arrepentimiento. A menudo se ha dicho, tarde o temprano todos tenemos que enfrentar las consecuencias. La extraordinaria y celestial bendición de la expiación del Salvador es que mediante el arrepentimiento se borra la conducta pecaminosa. Después del arrepentimiento de Coriantón, Alma concluyó, quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas, y solo deja que te preocupen tus pecados con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento. Traspasar lo señalado es una piedra de tropiezo. El profeta Jacob se refirió a los judíos de la antigüedad como un pueblo de dura cerviz, quienes a pesar de la claridad mataron a los profetas y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan. Aunque hay muchos ejemplos de traspasar lo señalado, uno importante de nuestros días es el extremismo. El extremismo del Evangelio es cuando uno eleva cualquier principio del Evangelio sobre otro igualmente importante y toma una postura que va más allá o es contraria a las enseñanzas de los líderes de la Iglesia. Un ejemplo es cuando uno defiende añadiduras, cambios o un énfasis preferente a una parte de la palabra de sabiduría. Otro es la preparación costosa para posibles situaciones para el fin del mundo. En ambos ejemplos se alienta a los demás a aceptar interpretaciones personales. Si convertimos una ley de salud o cualquier otro principio en una forma de fanatismo religioso, estamos traspasando lo señalado. Hablando de doctrina importante, el Señor ha dicho, quien declare más o menos que esto no es de mí. Cuando elevemos cualquier principio de una manera que disminuya nuestro compromiso a otros principios igualmente importantes, o se tome una postura contraria o que exceda las enseñanzas de los líderes de la Iglesia, estaremos traspasando lo señalado. Algunos miembros elevan causas, muchas de las que son buenas, a un estado superior a la doctrina básica del Evangelio. Sustituyen su devoción a las causas como su primer compromiso y relegan su compromiso hacia el Salvador y sus enseñanzas a una posición secundaria. Si elevamos cualquier cosa sobre nuestra devoción al Salvador, si nuestra conducta lo reconoce a Él simplemente como otro maestro y no como el divino Hijo de Dios, entonces estamos traspasando lo señalado. Jesucristo es lo señalado. La sección 76 de Doctrina y Convenios aclara que ser valientes en el testimonio de Jesús es la prueba sencilla y esencial entre quienes heredarán las bendiciones del reino celestial y los que heredarán un reino menor como el terrestre. Para ser valientes, debemos centrarnos en el poder de Jesucristo y su sacrificio expiatorio para superar la muerte y mediante el arrepentimiento limpiarnos del pecado y seguir la doctrina de Cristo. También necesitamos la luz y el conocimiento de la vida y enseñanzas del Salvador para guiarnos en el camino del convenio, incluyendo las ordenanzas sagradas del templo. Debemos ser firmes en Cristo, deleitarnos en su palabra y perseverar hasta el fin. Si vamos a ser valientes en nuestro testimonio de Jesús, debemos evitar las piedras de tropiezo que atrapen e impidan el progreso de muchos que por lo demás serían hombres y mujeres honorables. Tengamos la determinación de estar siempre a su servicio. Mientras buscamos conocimiento, evitemos las filosofías de los hombres que disminuyen nuestro compromiso hacia el Salvador. Veamos el pecado como lo que es y aceptemos la expiación del Salvador mediante el arrepentimiento. Evitemos traspasar lo señalado. Centrémonos en Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, y sigamos su doctrina. Mi padre vio ese poste como un medio para dar corriente, luz y agua abundantes para cocinar y limpiar, lo que fue un peldaño para mejorar su vida.
Un escritor sugiere que las piedras de tropiezo pueden convertirse en peldaños para un carácter noble que conduzca al cielo. Para nosotros, ser valientes en el testimonio de Jesús es un peldaño para calificar para la gracia del Salvador y el reino celestial. Jesucristo es el único nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Les doy mi firme testimonio tanto de su divinidad como de su misión magistral en el plan del Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.